Bueno, hoy nos metemos de lleno en una idea que de primera suena bastante compleja, ¿verdad? La antifragilidad. Suena muy teórica, sí. Exacto. Y justo por eso la promesa de hoy es no quedarnos ahí, en la teoría. Vamos a intentar buscar lo práctico, centrándonos en lo que se puede hacer día a día para, bueno, no solo aguantar el caos, sino para salir fortalecidos. Para crecer con él. Eso es. Y para guiarnos tenemos un material de origen que es fascinante. Se llama Estructura Antifrágil. Y no es un manual, ¿eh? Es más bien como una fábula. Sí, con un burro sabio y un colibrí. Es curioso. Muy curioso. Y nuestra misión aquí es, pues, destilar esas metáforas y sacar herramientas que podamos usar. La idea central que propone es la del tejido viviente. O sea, cómo pasamos de ser hilos sueltos, frágiles, a formar parte de una red que se hace más fuerte con la tensión. Y yo creo que vale la pena pararse un segundo en esa palabra, antifrágil, porque es muy fácil confundirla. Totalmente. Normalmente pensamos en opuestos. Tienes algo frágil, una copa de cristal, que si le das un golpe, se rompe. Y pensaríamos que lo opuesto es algo robusto, una roca, que aguanta el golpe y ya está. Claro, que resiste. Pero el texto, que sigue la idea original de Nassim Taleb, introduce una tercera categoría. Lo antifrágil no es lo que resiste el estrés, es lo que se beneficia de él, lo que mejora. El ejemplo clásico es un músculo. El ejercicio, claro. Exacto. El estrés del ejercicio lo rompe a un nivel microscópico para que luego crezca más fuerte. Claro, no es solo aguantar, es transformarse. Y lo que me parece más interesante de la propuesta de este material es que esa cualidad, la antifragilidad, no es un don místico que se tiene o no se tiene. No, para nada. Es el resultado de una estructura y sobre todo de prácticas. Prácticas deliberadas y cotidianas. Y ahí es donde queremos poner el foco. Exacto. No es magia, es arquitectura personal. Vale, pues vamos a desgranar esa arquitectura. La primera gran idea que nos presenta el burro sabio es que no somos un yo monolítico único. Propone una imagen que me parece potentísima. La del cristal. Sí, vernos como una estructura multidimensional. El texto lo llama un heptocubo, como si fuéramos un cristal de 7 caras. Suena un poco esotérico al principio, lo admito. Un poco sí, la verdad, pero la metáfora es muy funcional. A ver, la idea es que si te apoyas en una sola pata y esa falla, te caes. Lógico, pero si tienes 7, eres mucho más estable. La clave de la antifragilidad, según la fábula, es mantener esas 7 caras, esos cubos activos y coordinados. Si uno está débil, los otros compensan. Entiendo. Y para hacerlo práctico, el texto sugiere centrarnos en 3 de esos 7 cubos que forman una especie de eje vertical. Empecemos por el del centro, el cubo violeta. La pregunta que lo define es, ¿quién soy? La pregunta del millón. Sí, y la práctica que propone es de esas cosas que parecen increíblemente simples, pero que tienen mucha miga. La idea es que cada mañana, antes de nada, te sientes en silencio y lances al aire la pregunta, ¿quién soy yo más allá de todo? Sin buscar una respuesta concreta, solo conectar con ese espacio. Como el ojo de un huracán. Lo fascinante es cómo esto conecta directamente con la resiliencia psicológica. Vivimos en un mundo donde lo externo es puro caos. El trabajo cambia, las relaciones fluctúan, las noticias son un bombardeo. Totalmente. Si tu identidad depende completamente de esos factores externos, eres increíblemente frágil. Cuando uno de esos pilares se cae, sientes que te derrumbas. Esta práctica, la del cubo violeta, consiste en cultivar un centro de gravedad interno, un ancla. El caos puede sacudir las otras 6 caras del cubo, pero si el centro está firme, la estructura no se desmorona. Suena genial en teoría, pero seamos sinceras, sentarse en silencio y preguntar quién soy puede ser intimidante. O simplemente frustrante. ¿Qué pasa si la mente se llena de ruido? De la lista de la compra, de las preocupaciones del día. Claro, es lo normal. ¿El texto da alguna pista sobre cómo lidiar con eso? Porque la tentación es pensar, esto no funciona, y dejarlo al segundo día. Es una pregunta clave, y el texto lo aborda. El burro le dice al colibrí que no se trata de encontrar una respuesta, sino de crear un espacio. El objetivo no es acallar la mente, eso es casi imposible. ¿Vale? Es observar el ruido de un lugar de calma. La pregunta no es una ecuación a resolver, es como una campana que se toca para recordar que hay algo más allá del ruido mental. El simple acto de sentarse y formularla día tras día va creando ese espacio, ese centro, aunque al principio parezca que no pasa nada. La antifragilidad aquí
Está en la constancia, no en el resultado inmediato. Vale, eso tiene más sentido. No es un examen, es un entrenamiento. De acuerdo, tenemos el ancla. Luego, en este eje, bajamos al cubo rojo, el que está conectado a la Tierra. Su pregunta es, ¿qué hago? Aquí cambiamos de tercio. Completamente. Aquí el foco se desplaza a lo físico, al cuerpo. La práctica es simple. Moverse cada día. Correr, saltar, nadar, construir algo con las manos. Hay una frase en la historia que me pareció oro puro. El burro dice, el conocimiento que vive en tu cuerpo nunca lo olvidas. Es que este es el ejemplo más puro y biológico de antifragilidad que existe. Lece el sistema. Ah, claro. El ejercicio es eso, un estrés físico controlado. No nos debilita, nos fortalece. El cuerpo responde a ese daño microscópico reparándose y haciéndose más eficiente, más resistente. Mover el cuerpo no es solo una cuestión de salud física, es un entrenamiento diario en antifragilidad. Se generan nuevas conexiones neuronales, se regula la respuesta al cortisol, se mejora el ánimo. Es la demostración viva del principio. Exacto. Lo que no te mata en la dosis correcta te hace más fuerte. Es curioso porque a menudo pensamos en el ejercicio como una obligación, casi un castigo por haber comido de más, pero verlo así, como un entrenamiento diario en antifragilidad, como una forma de dialogar con el cuerpo a través del estrés, le da un significado completamente nuevo. Sí. Aunque supongo que la clave está en esa dosis correcta, cómo se distingue el estrés que te fortalece del que simplemente te agota o te lesiona. El texto dice algo sobre eso. Sí, aunque lo dice de forma más metafórica. Habla de escuchar la sabiduría del cuerpo. La clave no es forzar hasta el límite absoluto todos los días, sino crear una tensión que suponga un reto, pero que sea recuperable. Entiendo. Es la diferencia entre estirar un músculo y desgarrarlo. El cuerpo es muy claro con sus señales de dolor o agotamiento extremo. La práctica no es ignorarlas, sino aprender a interpretarlas. Se trata de salir de la zona de confort, no de saltar a un abismo. Es un baile entre el esfuerzo y la recuperación. En esa recuperación es donde ocurre el crecimiento, donde se manifiesta la antifragilidad. Entendido. Y para completar el eje, subimos al cubo azul, el de arriba, conectado con el cielo, con la mente. Su pregunta es, ¿qué pregunto? La curiosidad. Sí, aquí el motor es la curiosidad. Y la práctica diaria que propone me encanta, porque va a contracorriente de todo lo que hacemos hoy en día. Consiste en formular una pregunta profunda y dejar que viva en ti durante el día, sin la ansiedad de buscar la respuesta en Google al segundo. ¿Qué es lo que hacemos todos? Inmediatamente. El ejemplo del texto es precioso. ¿Por qué el universo usa círculos para todo? Y simplemente dejar que esa pregunta te acompañe y te haga ver círculos en un charco, en una taza de café, en los planetas. Esto es crucial para evitar la fragilidad intelectual. Una persona que cree que ya tiene todas las respuestas, que deja de preguntar, se estanca. Y lo que se estanca se vuelve rígido y quebradizo ante nuevas ideas o cambios de paradigma. Claro, se rompe. La curiosidad constante, mantener la mente en modo de indagación, asegura una adaptación continua. Es una vacuna contra el dogma. Y como bien dices, la práctica de sostener la pregunta es lo importante. Nuestra cultura nos empuja a una gratificación instantánea de la información, pero las preguntas realmente profundas no tienen respuestas sencillas. Dejar que una pregunta madure dentro de uno abre la mente a posibilidades que una búsqueda rápida jamás revelaría. Me parece casi un acto de rebeldía en la era de la información. Conectando los tres entonces, tenemos un ancla interna que nos da estabilidad, el violeta, un cuerpo que se fortalece con la acción, el rojo, y una mente que se expande con la curiosidad, el azul. Es una estructura interna increíblemente sólida. Exacto. Y como decíamos al principio, si un día la mente está nublada y no puedes conectar con la curiosidad, falla el cubo azul. Quizá puedas salir a correr y sentir la fuerza de tu cuerpo. El cubo rojo te sostiene. O si estás lesionado y no puedes moverte, puedes refugiarte en esa calma interna. El cubo violeta te ancla. No se trata de ser perfecto en todo, sino de tener múltiples formas de responder a la vida. Vale, esta estructura interna de los tres cubos es muy potente. Pero, ¿cómo se aplica esto cuando sales al mundo e interactúas con otras personas? Me imagino que ahí es donde la cosa se complica, donde nuestra estructura choca con la de los demás. Y es precisamente donde nos lleva el texto a continuación. Una vez construida la estructura interna, hay que ver cómo se conecta con el exterior, y para ello utiliza otra metáfora potentísima, la teoría de los nudos vivientes. Nudos vivientes, me gusta. La idea es que nuestras relaciones, e incluso nuestras propias emociones, son como nudos que nos conectan con el mundo y con nosotras y nosotros mismos. Y claro,
Como en la vida, hay nudos que ayudan y nudos que estrangulan. El texto describe 3 tipos. Primero, el nudo que ahorca. Que se ve venir. Sí, es la dependencia tóxica, esa relación de codependencia que asfixia y no deja crecer. Es un nudo muy frágil porque si la tensión aumenta o se rompe, causando un daño terrible, o ahoga a uno de los dos. Luego está el opuesto, el nudo suelto. La indiferencia. Eso, la indiferencia, las relaciones superficiales que no sostienen nada. También es frágil porque al primer soplo de viento se deshace sin más. Y entre esos 2 extremos, que son muy reconocibles, presenta el ideal, el nudo del pescador. Quienes hayan navegado o escalado lo conocen. Es un tipo de nudo que es increíblemente firme, pero a la vez flexible. Y su cualidad más importante, la que lo define como antifrágil, es que cuanto más tiras de los extremos, más se aprieta. Ostras, la tensión no lo rompe, lo fortalece. Vaya, esa metáfora me ha impactado. Nunca había pensado que una relación sana es la que se fortalece con la tensión. Mi instinto siempre ha sido pensar que la tensión, el conflicto, era algo a evitar a toda costa, una señal de que algo va mal. Es un cambio de perspectiva total. No se trata de buscar el conflicto por el conflicto, sino de entender que las desavenencias, los retos compartidos, las crisis, si se gestionan bien, pueden profundizar el vínculo en lugar de romperlo. La vida, según esta visión, es el arte de aprender a atar el nudo correcto, un nudo de pescador, con cada persona y en cada situación. Y lo bueno es que el texto no se queda en la metáfora, da herramientas prácticas. La primera aplicación es interna con el llamado nudo emocional. Nos enseña a ver una emoción muy intensa, como la ira o el miedo, no como algo que nos posee, sino como un nudo que se forma en nuestro cuerpo. Y propone un proceso de 5 pasos para gestionarlo. Primero, nombrar el nudo. Esto que siento es ira. Segundo, localizarlo. Lo siento como una bola de fuego en el estómago. Tercero, respirar hacia él. Cuarto, preguntarle qué mensaje trae. Y quinto, agradecer y soltar. Si conectamos esto con el panorama general, esta práctica es revolucionaria. Transforma por completo nuestra relación con las emociones. Las 2 estrategias más comunes y frágiles son, o bien reprimir la emoción, Apretar el nudo hasta que nos ahoga por dentro. o ser arrastrados por ella y explotar. El nudo se deshace violentamente. Exacto. Este método propone una tercera vía, sentir la emoción plenamente, pero sin identificarse con ella. Es convertirla en objeto de observación. Una emoción procesada de esta manera no deja un residuo de rencor, sino una semilla de autoconocimiento. Nos hace emocionalmente antifrágiles. Recuerdo una vez que estaba tan frustrada por un tema de trabajo que no podía ni pensar con claridad. La idea de pararme y, en lugar de alimentar esa frustración, simplemente localizarla en mi cuerpo, sentirla como una presión en el pecho y respirar hacia ella, probablemente habría cambiado toda la situación. Claro. Es pasar de soy una persona frustrada a estoy sintiendo la sensación de frustración en mi cuerpo. El cambio de perspectiva es enorme. Totalmente. Y esa misma lógica se aplica al exterior, a la segunda herramienta, el nudo social, nuestras relaciones. Aquí el texto habla del principio de la distancia correcta. Ni tan cerca que el nudo asfixie, ni tan lejos que se pierda la conexión y el nudo se suelte. El equilibrio. Y para visualizarlo, propone un ejercicio muy práctico, dibujar la propia red de relaciones. Un círculo central para uno mismo y luego círculos alrededor para la familia, amigos, colegas. Y trazar las líneas que nos unen. Y luego, honestamente, evaluar cada nudo. Este me está apretando demasiado, este otro está demasiado suelto o está en ese punto perfecto del nudo de pescador. Este ejercicio de dibujar tu red suena muy revelador, pero también puede parecer un poco frío, ¿no? Como si estuvieras analizando tus afectos en una hoja de cálculo. ¿Cómo se evita que se convierta en algo puramente transaccional? Es una objeción muy pertinente, y creo que la clave está en la intención. No se trata de hacer un análisis de coste-beneficio de tus relaciones. Es un acto de cuidado, como un jardinero que revisa sus plantas. Vale, me gusta esa imagen. El objetivo es tomar conciencia para poder actuar. Si te das cuenta de que un nudo con un amigo se ha aflojado, no es para descartarlo, sino para darte cuenta de que quizá necesitas una llamada, un café, un acto consciente para volver a tensar ese hilo de forma saludable. Es un acto de mantenimiento preventivo.
La mayoría solo prestamos atención a las relaciones cuando hay una crisis, Cuando ya es tarde. cuando el nudo ya está a punto de romperse o de ahorcar. Esta práctica nos invita a cuidar de nuestra red de forma proactiva. Y una red social bien mantenida, con nudos de pescador, es uno de los pilares más importantes de la antifragilidad en la vida. Cuando llega una crisis personal, esa red es la que te sostiene. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Si unimos las piezas, la gran idea que podemos extraer de este material es que la antifragilidad no es una cualidad heroica o una meta lejana, es la suma de estas pequeñas acciones conscientes. Sí, Es algo que se construye día a día con lo que hacemos, con cómo nos relacionamos. exactamente. No es tanto algo que se es, sino algo que se hace. Es un verbo, no un adjetivo. Es el resultado de prácticas constantes. Y hoy hemos desgranado dos conjuntos de herramientas de este texto. Por un lado, el heptocubo, que funciona como un mapa para la fortaleza interna, recordándonos que tenemos múltiples recursos, y por otro, la teoría de los nudos, que es una guía para construir relaciones que sean sanas, resilientes y que se fortalezcan con los desafíos. Pero es interesante saber que el texto no se detiene aquí. Va mucho más allá, explorando otras estructuras antifrágiles de la naturaleza y la ingeniería. Habla, por ejemplo, de la tensegridad. Tensegridad. Sí, que es el principio estructural de una telaraña. Una red que distribuye la tensión de tal forma que, aunque se rompan varios hilos, nunca colapsa por completo. La carga se redistribuye. O menciona la cúpula geodésica, esa estructura de triángulos interconectados que es la forma más fuerte y ligera que se puede construir. Conceptos fascinantes que nos dejan con ganas de explorar más. La telaraña y la cúpula. Imágenes muy potentes. Y esto nos lleva a la pregunta final que el texto deja en el aire, una cuestión para la reflexión. Si estas prácticas diarias que hemos analizado, las del heptocubo y los nudos, son como los hilos y los triángulos que vamos tejiendo y ensamblando cada día, con cada acción, con cada conversación consciente, La pregunta que plantea es, ¿qué gran cúpula, qué estructura vital que ni siquiera vemos estamos construyendo con todo ello a largo plazo? ¿Qué catedral invisible estamos levantando sin siquiera darnos cuenta?